Entonces vamos a recordar los conceptos, vamos a mirar activo, enterprise value, menos valor de deuda neta, es igual a equity value. Esa es la ecuación principal, esa es la ecuación principal de la valoración de empresas. Simplemente necesito que no se confundan con lo que es equity value, con lo que es enterprise value. Es lo único que uno pide, que las personas no oferten por una compañía, envíen una carta para comprar una compañía, que se llama una oferta no vinculante por este valor, y el comprador crea que ese valor pues simplemente corresponde al equity value, porque son dos cosas totalmente diferentes. Entonces nosotros tenemos enterprise value, deuda neta y equity value. Y finalmente tenemos el EBITDA, que es la utilidad operacional de la compañía, excluyendo la depreciación y la amortización, o simplemente es el estado de resultados antes de tener ITDA ajustado por un múltiplo, que en este curso comenzamos con 7, todavía no hemos refinado ese valor, por ahora estamos con 7, o alternativamente, si ya se obtuvo una utilidad neta, la vamos a multiplicar por ahora por 10 y llegamos al equity value. O también podemos tomar las ventas, multiplicarlas, por ahora estamos utilizando el 50% de las ventas, tampoco sin validar, también sin validar, digo. Llegamos al enterprise value, le restamos la deuda neta y llegamos al valor. Entonces, con esa información en marcha, nosotros llegamos a lo que es el taller 1 solución. A partir de ahora, entonces, vamos a grabarlo como taller 2 solución, lo que quiere decir que ustedes hoy van a recibir un taller 2 solución y un taller 2 inicial, que coincide con el taller anterior. Entonces, tienen que tener precaución con lo que hicimos la clase pasada. Y ustedes dicen, precaución, ¿por qué? Porque la clase pasada nosotros tomamos la utilidad neta de la compañía, y la multiplicamos por 10 años. De esa manera nosotros llegamos al equity value o al valor del mercado del patrimonio de la compañía. Entonces lo que hicimos la clase pasada inadvertidamente fue crear un histórico de cómo se ha ido comportando el valor de la compañía en el tiempo. Entonces nosotros tomamos una compañía y por eso tienen que tener mucha precaución con utilizar esta ecuación, porque lo que nosotros dijimos es, mire, tenemos una utilidad neta de 4 millones de dólares, que multiplicada por 10 me da 41 millones de dólares, pero la compañía, vamos a poner un poco más de zoom, pasa a tener una pérdida de 4 millones de dólares, 9 millones de dólares a 11 millones de dólares. Entonces lo que estoy diciendo acá, tengo que tener mucha precaución con esto y todas las valoraciones son información absolutamente confidencial, son privadas, es que acá cuando multiplicamos por 10, vemos finalmente que el valor de la compañía es o 40 millones de dólares o menos 118 millones de dólares. Entonces aquí estamos mostrando una evolución de cómo cambió el valor de la compañía en el tiempo. Es muy sensible porque es un multiplicador de 10. Eso quiere decir que un salto de 500 mil dólares a 4 millones de dólares, pues mueve el valor de la compañía de 5 millones a 40 millones de un año a otro. Y por esto decíamos, la valoración es un oficio. Luego teníamos la valoración pero contable. Los activos menos los pasivos es igual al patrimonio. El patrimonio contable de esta compañía es 42 millones de dólares. E identificábamos que estos 42 millones de dólares del activo contable se parecían a 10 años de la utilidad neta de 5 años atrás. Entonces nosotros decíamos, bueno, de pronto el valor de esta compañía para ofertarlo a un inversionista o nuestro resultado de la valoración, vamos a poner aquí los resultados de la valoración, pues el primero sería entonces entregar una valoración relativa, lo que tiene de simple, tiene muchos pros, muchos elementos a favor. Uno es la simpleza, otro la velocidad. En contra, que deja por fuera la inversión en propiedad, planta de equipo, el capital de trabajo y el contexto. Casi nada. Pero por ahora simplemente vamos a decir nuestra valoración es, vamos a hacer una primera diapositiva, es más, vamos a hacer varias diapositivas de valoración. Porque entregar una valoración es entregar un rango de valor, no es entregar un valor único. Entonces acá vamos a decir, la primera valoración que vamos a entregar es 161 millones de dólares de activo. Entonces vamos por acá y vamos a escribir 161 millones de dólares de activo. Vamos a tomar acá el pasivo contable, en este caso es bastante alto, 118 millones de dólares. Vamos a colocar acá 118 millones de dólares y tenemos el primer referente de valor, que es el patrimonio contable,
y acá le ponemos 42 millones de dólares. Entonces este sería nuestro entregable de valoración en una parte muy inicial. Simplemente diríamos el valor de la compañía es el valor contable, 42 millones de dólares. Le quitamos esta explicación de múltiplos porque no la utilizamos. Y aquí simplemente tenemos una valoración que se llama valoración por balance general. Bastante injusto con las personas de contabilidad porque hicieron todo el trabajo. Valoración por balance general o por estado de situación financiera. Tenemos otra, no me gusta, pero existe. El nombre es bastante complejo, el nombre es bastante polémico. Yo trato de cambiarle el nombre, van a ver por qué, que se llama valor por liquidación. Entonces, valor por liquidación es si yo liquido la compañía, es decir, si yo vendo estos activos a precio de mercado, reconozco todos mis compromisos, cuánto le queda a los accionistas de valor por liquidación. Entonces tengo que tomar los activos contables y hacer una revisión por valor de mercado. Esto no me gusta, no nos gusta, porque el nombre no es muy bonito. El valor por liquidación implica liquidar la compañía por un factor de ajuste de valor de mercado. El valor de las deudas que honramos a terceros, este se paga el 100% más unas primas por liquidación. O sea, en la deuda, recuerden que la ecuación es más este menos este, igual lo que queda para los socios. Entonces, finalmente, cuando nosotros hacemos este valor por liquidación, la verdad nosotros como financieros en esta última parte, preferimos entregarle este proyecto a una persona que tenga un perfil contable, porque lo que va a tener que hacer esa persona es revisar el valor de mercado de los activos, cuánto se va a recibir de la cartera, cuánto se va a recibir de los inventarios, si los inventarios están bien valorados, cuánto se puede revender la propia planta de equipo, cuánto es en el valor de mercado, menos incluso multas por retiros, multas y sanciones. Por ejemplo, algunas veces nosotros aquí pues tenemos que de pronto retirar una planta y eso tiene como un valor por mover ese activo, por limpiezas ambientales, etcétera. Entonces, cuando nosotros ajustamos este valor de porcentaje de mercado, también tenemos que tener lo bueno y lo malo, que son multas, sanciones e impuestos y comisiones de venta. Entonces, por eso les digo, esta valoración es mi valoración menos favorita, la de valor por liquidación, no solo desde el nombre no me gusta, sino que contablemente, es un ejercicio más de una firma de auditoría, ¿cierto? De una firma de avalúos y auditoría. Entonces, es compleja, pero existe. Ahora, hay casos en los que el porcentaje de valor de mercado que les estoy colocando acá es un valor de mercado a favor. Por ejemplo, hay compañías que me dicen el activo son 161 millones de dólares, pero solo el terreno vale 80 millones de dólares. Y en avalúo contable está en 15 millones de dólares. Es compañías que, por ejemplo, fueron fundadas hace 50 o 100 años y resulta que la ciudad creció alrededor de esa planta industrial. Eso pasaba acá, por ejemplo, en Antioquia pasaba con algunas textileras, pasa mucho con los batallones militares, que al principio estaban diseñados para estar en la periferia de las ciudades y después las ciudades simplemente crecen alrededor y pues el valor en tierras de los batallones militares siempre tiende a ser demasiado elevado por ese factor. Entonces, cuando yo les digo acá que multiplicamos esto por el valor de mercado menos multas, sanciones, descuentos, impuestos y comisiones, es un valor de activo ajustado. Y cuando nosotros tomamos las obligaciones de terceros, pues les ponemos algunas contingencias y como su nombre lo indica, valor por liquidación, pues algunas ocasiones hay que pagar también unos sobrecostos de liquidaciones de los empleados. Y aquí llegamos al valor remanente. Para yo no llamar esta valoración valor por liquidación, porque no me gusta, entonces simplemente le digo valoración por activo neto líquido o valoración por remanente. Simplemente le cambio el nombre para no decir que voy a liquidar la compañía, porque algunas veces hacemos valoración por remanente, lo delegamos a una firma contable, pero no es que estemos pensando en liquidar la valoración, simplemente estamos haciendo un análisis de activos netos líquidos. ¿Cuántos son esos activos netos líquidos? Y llegamos finalmente al valor remanente. Entonces, por eso le quito el nombre de valor por liquidación, porque lo peor que nos puede ocurrir
y las reuniones de valoración es ideal que se realicen por fuera del espacio de la empresa, pues que estemos proyectando la pantalla con Arial 58 y algún desprevenido observe valor por liquidación y crean que vamos a liquidarla. Creo que vamos a liquidar la compañía, pero tenemos dos metodologías de valoración. El balance general ya está hecha. Tenemos una que es valoración por activo remanente o valoración por patrimonio remanente, que es finalmente ajuste la contabilidad a valores de mercado. En caso de que esto no está, para este efecto asumimos que la contabilidad está bien hecha y simplemente el valor por activo remanente nos da el mismo valor. Luego tenemos otra metodología que está acá en la parte inferior, que es, bueno, esta empresa vale 42 millones de dólares por balance general, 42 millones por activo remanente. Vamos a suponer que había un activo que estaba subvalorado, que se promedia o se compensa a sí mismo con un activo, simplemente, por ejemplo, una provisión de liquidaciones de empleados que tengan una antigüedad en la compañía. Recuerden que en muchos países, cuando se despide una persona de su cargo, hay que pagar unos meses de, de indemnización. Entonces acá le ponemos más contingencias y la palabra que casi no la encuentro, indemnizaciones. Entonces el valor remanente más este, recuerden que es más este menos este, igual a este, y que estos dos edificios son iguales. Pero ahora sí, vamos a la que sí me gusta. Esta sí me gusta más, que es la valoración relativa. Entonces vámonos derecho a la sección de Equity Value. Como les digo, lo importante es que tengan claro este lenguaje y les advertí que yo los intercambiaba por la costumbre. Entonces finalmente vamos a llegar acá al Equity Value. El Equity Value, pues no le vamos a presentar la valoración por 11 millones de dólares, 118 millones de dólares y negativos, ¿cierto? Vamos a tomar 4 millones de dólares que está acá, 4 millones de dólares por 10, 41 millones 725. Y aquí sí, en lenguaje relativamente coloquial, le vamos a decir al comprador, pues tómelo o déjelo, ¿cierto? O sea, tengo esta compañía pierde dinero hoy, pero la estamos vendiendo por 41 millones 725 mil dólares, que es la utilidad neta potencial. El potencial es 4 millones de dólares, es potencial porque no es el último dato real. Es igual a 41 millones de dólares por 10, lo que quiere decir que esta utilidad potencial, cuando nos pregunten de dónde la obtuvimos, pues vamos a decir es lo que hubiéramos obtenido 5 años atrás, es la utilidad de 2017. Si el comprador siente que no es capaz de devolver esta utilidad de 4 millones de dólares, pues simplemente que no compre la compañía. Si nos solicitan un poco más de detalle, nosotros podemos incluir que la empresa factura 148,956 y le ponemos un margen potencial. Entonces, simplemente acá lo que uno hace es, dado que esto es un valor conceptual, o sea, conceptual es que finalmente viene como parte de la negociación, pues decimos, mire, les vendo esta compañía por 40 millones de dólares, este valor coincide con este valor, coincide con este valor, y finalmente, pues 140 millones de dólares es una utilidad neta potencial de 4 millones de dólares y te estoy entregando una empresa que factura 150 millones de dólares y acá, entonces el tema pasa a ser es del comprador, donde el comprador ya dice, yo soy capaz de obtener esa utilidad neta en 2 meses o menos. O el comprador llega y dice, definitivamente nos abstenemos de participar en esta transacción, porque claramente nosotros no podemos adquirir una compañía que tenga una pérdida de 11 millones de dólares y que esa compañía finalmente no, pues no, en 4 años no tenga patrimonio. Vamos a tomar aquí 4 millones de dólares, dividido 150 millones de dólares. Ese indicador se llama margen neto. Los que todo esto es nuevo deben ver el nivelatorio donde explicamos el EBITDA y el margen neto, que lo voy a calcular acá, y es un margen neto de 2,7%. Entonces ya las personas que conocen el sector, o sea, nosotros los valoradores, porque antes de hacer todo lo que yo estoy haciendo hay que hacer un estudio del sector. O sea, antes, como les digo, esto es como en un curso de cocina. Recuerden que lo primero que yo les dije es que ya nosotros tenemos los ingredientes, que es que en el costo tenemos desagregada la depreciación y la amortización y tenemos este formato. Aquí es porque yo ya llegué a la clase con los ingredientes. Y lo segundo
es porque usted, tanto este múltiplo de 10 como finalmente el margen neto del sector, de una muestra de compañías del sector, usted ya lo conoce. Entonces hay dos estudios previos antes de llegar acá. El primero es un estudio, realmente hay tres estudios previos antes de poder llegar acá. El primero es un estudio contable donde usted construyó el estado de resultados con esta ruptura entre depreciación y amortización y los demás costos y gastos gestionables. Eso es fundamental. Y hay otro criterio también, que es que usted previamente ya estudió el sector. Usted ya sabe cuál es el margen neto del sector, tanto localmente como internacionalmente. En el estudio local conseguimos los márgenes del sector. En el estudio internacional conseguimos los múltiplos. Entonces acá tenemos una primera valoración, 150 millones dividido 4. Si quieren vamos a colocarlo acá. Y nos vamos a ir con 140 millones de dólares dividido 140 millones de dólares contra una utilidad neta potencial, 150, corrijo, contra una utilidad de 4 millones de dólares. Lo que estamos diciendo acá es, mire, mi valoración es un margen neto de 2% potencial, 2,7%, multiplicado por 10 años. Es finalmente un precio, no valor. La palabra valor somos muy respetuosos, se la guardamos a la valoración por flujo de caja descontado. Entonces acá simplemente decimos un precio. Como una manera de mostrar que el ejercicio es simple, entonces de respetar la palabra, tratamos de respetar la palabra valoración para cuando hacemos el ejercicio total de flujo de caja descontado con todas las variables que vamos a hacer más adelante, que incluye costo de oportunidad, proyecciones, business plan. Pero por ahora estamos jugando el tema de pricing y acá nos vamos con margen neto y aquí nos vamos con el precio de compañía, que está acá, precio de compañía equity value. Ya voy a corregir ese título que me acaba arriba, era tenemos acá, este es el equity value y estos son los ingresos operacionales. Entonces ya el comprador debe revisar si una vez sea el propietario de esta compañía, tiene alternativas de aumentar este ingreso, tiene sinergias para lograr este margen neto y es capaz de recuperar la inversión en 10 años, que implícitamente pues también es como ganarse un 10%. Acá implícitamente también uno puede tomar el factor 1 dividido 10 y finalmente decir, mire, pues mi rentabilidad implícita, todo lo demás constante, pues es un 10%. Es decir, nosotros el múltiplo de 10 también lo trabajamos como un factor inverso. Simplemente tomamos 1 dividido 10. Si pagamos 1 dividido 7 es un 14,28%, 1 dividido 6 es un 16,6%, si pagamos 5 es un 20%, y si pagamos 20 es un 5%. Eventualmente, lo ideal es que una persona de valoración sepa la relación que existe entre el múltiplo y finalmente la rentabilidad implícita. Por ejemplo, para nosotros la más fácil, pues sería, en este caso, más 1 dividido 10, que es un 10%. Es decir, un múltiplo de 10 años es una rentabilidad implícita. Todo lo demás constante, cuidado porque esto es una simplificación, esta utilidad neta va a crecer. Pero finalmente la rentabilidad implícita, todo lo demás constante, con respecto a comprar la compañía y repartirme esta utilidad neta como dividendos, es 7. ¿Cuál se memoriza? Uno se memoriza acá 6. 1 dividido 6, 16,6%. Vamos a poner 16,6%. 1 dividido 7, 14, ¿cierto? 14,2856. Vamos a ver si me la recuerdo bien, sí. Esta es una de las más comunes, 14,2856, por eso la sé con 4 decimales, el múltiplo de 7 años. 8, 12,5%. 9, 11,1%. Es la tabla del 1 dividido, o sea, literalmente lo que está haciendo es 1 dividido este número. Y simplemente lo que está haciendo acá es, mi rentabilidad implícita es 10, porque multipliqué por 10. Mi rentabilidad implícita es 16,6, porque multipliqué por 6. O sea, es esta misma matemática implícita. Mi rentabilidad, si hubiésemos multiplicado entre otras cosas, si multiplicamos por 6, pero acabamos de borrar 16 millones de dólares de negociación. Si multiplicamos por 7, 14,2857. Entonces, simplemente nosotros sabemos que hay una relación inversa entre el múltiplo y la rentabilidad. Finalmente, la más fácil de memorizar es 1 dividido 10, 10%, y por eso comencé con que el múltiplo de la utilidad neta
es 10. 11, lo bueno es que esto se empieza como a aparecer. 11 es como un 9,09%, 12 es un 8%, 8,33, 12,5 es la que es una rentabilidad de 8%, ahí está. Y finalmente nos vamos con 13 años y la rentabilidad es 7. Si le coloco 20 años y pago muy bien, pago 80 millones de dólares, la rentabilidad implícita es 5%, que está acá. Entonces usted puede tratar como vendedor de vender esta compañía por 20 años y el comprador tiene que obtener una rentabilidad implícita, todo lo demás constante, del 5%. Entonces ya el comprador sabe que en espejo tiene que tener antes de comprar, que es lo que decíamos en la clase anterior, el sombrero antes de comprar y el sombrero después de comprar, que sería entonces cuál es la utilidad neta, que es un ejercicio interno en el que se analiza qué vamos a hacer, qué vamos a realizar una vez seamos los propietarios de esta compañía. Entonces vamos a tomar acá el equity value, vamos a memorizar 1 dividido 14,28 es 7%, entonces 1 dividido 14 es 7% y acá 1 dividido 15 nos vamos con un 6,6%, 16, 6,25 y ya con que se memoricen esta tabla, tal cual como se memorizaron las tablas de multiplicación cuando tenían 8 o 10 años, pues finalmente es lo que nos tenemos que memorizar como valoradores. De nuevo, la más sencilla es 10%. Lo más importante es que nuestra historia transaccional tenga sentido. Entonces nosotros finalmente acá vamos a volver a multiplicar esto por 10 años, que es nuestra valoración. Estamos presentando esto ante un potencial comprador, vamos a ubicarnos en el lado del vendedor y vamos a decir, estoy vendiendo esta compañía que vende 150 millones de dólares con un margen neto potencial de 2,7%, que es 4 millones de dólares, a un múltiplo de 10 años, que es 40 millones de dólares, que coincide con el valor contable, se llama price to value de 1, y que coincide con un valor remanente de 42 millones de dólares, dado que tenemos unos activos que valen un poco más y un poco más de indemnizaciones que lo bajan, llegamos al mismo valor. Y finalmente es un ingreso de 150 millones de dólares, que es muy cercano a lo real, una utilidad neta por 10 años, 40 millones para una rentabilidad implícita, todo lo demás constante, del 10%, pero la idea es que todo lo demás constante es una inferencia. Entonces aquí tenemos la valoración, tenemos una primera valoración que le vamos a colocar precio, pero digamos que pongámosle el nombre dado que el curso se llama valoración por price to earnings. Valoración por price to earnings. Simplemente acá el indicador price to earnings es un precio de 40 millones de dólares dividido 4 millones y me va a dar 10 años de price to earnings. Ya es decisión del comprador según criterios estratégicos y ya también es responsabilidad de nosotros si estamos representando al vendedor, pues que este margen neto no nos vaya a quedar muy, muy pequeño con respecto al potencial. Entonces, finalmente ahí tomamos nuestro primer ejercicio de valor. Luego vamos entonces a la metodología de valoración por EBITDA. Les repito, el estado de resultados nos lo entregan simplemente de esta manera: ingresos operacionales, una cuenta total de costos, una cuenta total de gastos, unos títulos que dicen otros egresos y otros ingresos. Luego nosotros, a partir de este estado de resultados, entre estos dos están los costos, entre estos dos están unos gastos y entre estos dos están otros egresos y otros ingresos. Entonces, luego de nosotros refinar el estado de resultados, a tenerlo en esta etapa 2, el costo desagregado por depreciación y amortización, los gastos de administración y ventas excluyendo depreciación y amortización, y habiendo abierto los otros egresos para encontrar los aportantes de capital que fueron el banco, este interés que está acá en valoración es muy importante porque es el interés financiero. En realidad son los dividendos de esta sección que está acá. Los dividendos de esta sección que está acá están ubicados acá. Entonces, en este ejercicio, como les comentaba, ya llegué con los materiales listos. Entonces, cuando tengo este estado de resultados en esta etapa 2, aquí ya pudo haber pasado 8 o 10 horas de trabajo en una valoración, porque además tuvimos que hacer todo el vaciamiento de la información que nos la envían en PDF. Entonces, ahí hay un tiempo de transcripción y un poco de paciencia. Hay que pasar todas las notas de los estados financieros a PDF, reexpresamos el estado de resultados para que queden por fuera las componentes I, T, D, A. Entonces dejamos por fuera los componentes I, T, D, A
y quedamos tranquilos entonces con que tenemos una utilidad antes de intereses, antes de impuestos, antes de depreciación y amortización, UAIIDA, que fonéticamente suena mejor, EBITDA, y un UAII, que fonéticamente suena mejor como el EBIT. Entonces acá finalmente tenemos esta reconstrucción del estado de resultados. Hay unas personas que dicen, yo pude haber llegado hasta este EBITDA 2, bajaba hasta la utilidad neta y volví a sumar el ITDA. Sí, yo sé que existe ese atajo, yo sé, soy consciente que existe ese atajo de llegar acá a la utilidad neta y empezar a sumar componentes ITDA en valoración. Vamos a tener precaución porque dado que los montos son tan grandes, esto es un poco, estos cálculos ascendentes son un poco peligrosos. Si vamos a llegar al mismo valor, EBITDA, y acá simplemente EBITDA de la manera ascendente, pero yo considero que en valoración es mejor que nos vamos con la reexpresión del estado de resultados y tengamos certeza sobre cuál es la variable que vamos a utilizar para que nos quede más tranquilo que finalmente si colocamos el EBITDA del método ascendente, que sería este en el que bajamos y volvemos a sumar todo lo que restó. De todas formas sean conscientes que ustedes van a encontrar en la práctica muchos EBITDAs calculados de manera ascendente. Incluso me atrevería yo a decir que son más los EBITDAs calculados de manera ascendente que los EBITDAs de manera descendente. Es probable que ustedes encuentren este que acabé de hacer, el mismo UAIDA, y es probable que también encuentren otra versión, que es que toman este EBITDA que está acá y les hacen lo siguiente, les toman la utilidad operacional, le vuelven a sumar la depreciación y la amortización como una forma de anular su efecto, pues finalmente está restando, la vuelven a sumar, y después le restan los otros componentes que cumplen tres criterios, son recurrentes, variables, ligados a la operación, digamos que son gestionables y llegan al mismo EBITDA. Entonces simplemente aquí les dejo una nota en el taller 2 que ustedes como valoradores tienen que sentarse a conciliar con su cliente cuál es la metodología que utilizan de utilidad antes de intereses, depreciación y amortización, pues porque de alguna forma es importante que si el cliente calcula este EBITDA como una métrica de gestión interna, pues nosotros estemos tranquilos que el dato nos coincide. Porque, por ejemplo, si el cliente utiliza este que está acá, utilidad operacional más depreciación y amortización, 18 millones de dólares, pues entonces nosotros vamos a tomar este y este va a obtener un valor menor que multiplicado por un múltiplo de 7, 14,2857% de tasa inversa. Entonces finalmente el cliente va a tener una expectativa de precio diferente. Observen acá cómo el EBITDA se puede calcular, utilidad operacional más depreciación y amortización, que debe coincidir con este EBITDA 1 que está acá. Y al final también es importante que nosotros revisemos qué es recurrente y qué no es recurrente. Entonces con eso nos entretenemos un poco. Lo importante, que estos intereses a favor y estos intereses en contra, eventualmente son una especie de dividendos de esta sección que estemos acá. Y eso lo vamos a necesitar porque lo ideal es que la valoración por diversos métodos, sobre todo de flujo de caja, uno que llega por acá y otro que llega por acá, nos entreguen exactamente el mismo resultado. Entonces, finalmente, eso tiene ahí un componente. Muy bien. Entonces, tenemos la segunda valoración, utilidad neta potencial, 4 millones de dólares por 10. Miren que ni siquiera obtengo este número exacto. Este no nos sirve. Y acá, simplemente lo que hice, accidentalmente o intencionalmente, es la evolución del precio de la compañía. Entonces, a mí me preguntan, ¿y cómo incremento el valor de mi compañía? Y la respuesta es sorprendentemente obvia. Incremente la utilidad neta. Si nos preguntan como generadores de valor, porque recuerden que el valorador no solo valora una compañía con el objetivo de hacer una transacción de fusiones y adquisiciones, el valorador también realiza el ejercicio porque hay un objetivo de finanzas que es incrementar el valor para los accionistas. Entonces, finalmente, la evolución del precio de la compañía, sin más contexto, nosotros acá diríamos, mire, esta compañía destruyó totalmente todo el valor, o alternativamente diríamos, mire, el año 2 es un gran año, porque de una utilidad neta de 568 pasamos a 4, acabamos de crear 36 millones de dólares, 35 millones de dólares de valor automáticamente. La valoración es muy sensible. Por eso las remuneraciones de las altas direcciones son tan altas, porque finalmente se asume que la alta dirección es responsable de la utilidad neta
y luego se asume que las personas que saben de valoración le van a poner un multiplicador de una rentabilidad implícita del 10%, que es 10 por ahora, mientras obtenemos valores de mercado. Entonces existe un equipo de alta dirección que en realidad es responsable por 35 millones de valor que se pueden esfumar de un año para otro. Entonces la remuneración de la alta dirección no va en función de la cantidad de horas que trabajen, sino que va en función de la cantidad de valor creado. Entonces acá tenemos un equity value y creamos la evolución del precio de la compañía. Vamos a ponerle títulos a nuestro modelo. Este modelo va a crecer, no mucho, pero crece. Y aquí tenemos simplemente el valor contable. ¿Qué le ocurrió a la contabilidad? La contabilidad trató de que la brecha entre estos dos no fuera muy alta. Entonces trataron de incorporar valores presentes dentro de los estudios. El problema es que un valor presente tiene todo este rango de dispersión. O sea, yo puedo utilizar una tasa de descuento de cualquiera de estas, lo que quiere decir que el valor presente va a tener este rango de dispersión. Entonces, en cierta forma, el problema es que cuando la contabilidad trata de acercar desde la perspectiva contable el valor contable al valor de negociación de un valorador, se encuentra con esta subjetividad que tanto 15 como 6 son valores finalmente posibles dependiendo de la tasa de descuento que se utilice. Entonces, ese rango de subjetividad genera cierta dificultad. Creo que por ahora es mejor que simplemente tengamos estos dos ejercicios y pues finalmente los comparemos. Luego hicimos otro que es la evolución del precio de la compañía, pero por un camino más largo. Entonces, les repito, cuando las personas preguntan, ¿cómo incremento el valor de mi compañía? Pues yo simplemente obtengo pues muestro esta diapositiva. Y les digo, mire, pues mejorar el valor de su compañía es o mejore la utilidad neta, ¿cierto? Asumiendo que el múltiplo es una variable exógena, o me voy para esta diapositiva y le digo, mejore su EBITDA disminuyendo su deuda. Es más sencilla la otra ecuación, mejore su utilidad neta, o finalmente mejore su EBITDA y disminuya su deuda neta. Entonces aquí simplemente le estoy diciendo a la gerencia, usted controla su EBITDA, es una utilidad operativa. Usted no controla ITDA, pero se los estoy dejando por fuera. Usted no controla los intereses, porque eso lo define la junta directiva, la decisión de endeudamiento. Usted no define los impuestos, eso los define la política tributaria. La depreciación y la amortización es el recuerdo de inversiones anteriores. Entonces usted, gerencia, es responsable de maximizar este EBITDA menos esta deuda. Y aquí simplemente tenemos que pactar unos dividendos futuros porque la gerencia, en cierta manera, pues si esta deuda se incrementa por un reparto de dividendos, pues finalmente la gerencia va a decir, la deuda aumentó 5 millones de dólares, pero no necesariamente por un problema operativo de mi gestión. Y por eso es que el modelo de flujo de caja descontado, que está por aquí abajo, pues finalmente también analiza si efectivamente hubo un movimiento de accionistas, hubo un movimiento de estructura o de aportantes de capital. Recuerden, para nosotros en valoración este cuadro y este cuadro son intercambiables. Este cuadro se le entrega unos dividendos y a este cuadro se le entrega unos intereses, pero en finanzas son jugadores meros aportantes de capital, en finanzas corporativas, jugadores netamente intercambiables y asumimos que fácilmente intercambiables. En finanzas corporativas asumimos que yo puedo cambiar el banco por los socios simplemente levantando el teléfono. Supuesto que es lejano, bastante lejano a la realidad, pero que finalmente nos es muy útil porque simplemente tratamos el interés como un dividendo y tratamos los dividendos como un dividendo. Eso lo vemos cuando estemos viendo estructura de capital. Acá hicimos la evolución de la compañía, el precio de la compañía. Entonces observen lo que hicimos acá. Nosotros tomamos el EBITDA ajustado de la compañía, que era 16 millones de dólares, cae a 9,6 millones de dólares. Mantuvimos un múltiplo de 7 constante, una tasa implícita e inversa de 14,2856. Obtenemos un enterprise value de 77 millones de dólares a 67. El récord fue por acá de 117 millones. Y acá tomamos la deuda financiera neta, pero la histórica. La histórica. Entonces, lo que nosotros hicimos acá es este ejercicio. Nosotros dijimos, miren, en algún momento esta compañía valió 41 millones de dólares, hoy vale negativo 16. Cuando nosotros vemos que hoy vale negativo 16, quiere decir que no quiere decir de todas formas que la compañía no tenga valor para los accionistas.
Lo que quiere decir es que si nosotros tomamos el EBITDA por 7, el Enterprise Value son 67 millones de dólares. Y la deuda neta, lo que tengo en caja a favor, lo que tengo en caja que me genera interés a favor, versus lo que tengo en bancos que me genera interés en contra, es 83 millones de dólares. Entonces, realmente lo que estoy diciendo acá es el propietario de esta compañía son las entidades financieras. Por eso en evaluación financiera de proyectos se evalúa que el EBITDA o que por la parte operacional va a ser superior y va a pagar muy bien las inversiones que se van a financiar con deuda. La evaluación financiera de proyecto en su core, tasa interna de retorno superior a WACC, teóricamente nos debe proteger de que esto no ocurra. La evaluación financiera de proyectos en la que nosotros comparamos el EBITDA potencial contra una inversión de propiedad, planta de equipo CAPEX que se financia con deuda, teóricamente está diseñada para que esta destrucción de valor de 81 millones de dólares a menos 16, donde la compañía aumenta la deuda financiera de 34 hasta 83 millones de dólares y el EBITDA cae de 16 a 9,6, no ocurra. La evaluación financiera de proyectos evalúa el origen de este endeudamiento, lo mismo que el flujo efectivo. Pero por acá lo que hicimos fue una evolución de precio de la compañía. Utilicen esta tabla con mucha inteligencia, bastante inteligencia, incluso inteligencia emocional, no solo inteligencia racional. Pues creo que prácticamente lo que ustedes acá están haciendo es un recuento histórico de cuánto valía la compañía. En startups este nos sirve, pero simplemente lo que vamos a hacer es año 1 proyectado, año 2 proyectado, y vamos a hacer esta gráfica, vamos a hacer esta tabla, vamos a mostrar cómo a medida que el EBITDA va aumentando, el Enterprise Value va aumentando, podemos mantener la deuda constante si así lo queremos, y vamos a mostrar cómo el Equity Value va aumentando. Entonces tenemos el vaso medio vacío, que es este ejercicio, que es un ejercicio complejo porque es un ejercicio de una compañía que está en declive, que todavía no hemos diagnosticado el porqué, y tenemos un ejercicio de startups y un ejercicio de compañías en ascenso, que este valor aumenta. Pero acá tenemos la evolución del precio de la compañía y acá tenemos precio, o con esta metodología que voy a hacer, que es precio por múltiplo de EBITDA. Y ustedes van a decir, no es exactamente lo mismo, ¿no? Ya les voy a mostrar la diferencia. Voy a tomar acá el precio por múltiplo de EBITDA. Uno es cómo se fue cambiando el valor de la compañía en el tiempo. Eso ya lo tenemos claro. Y este que voy a hacer es que voy a elegir el precio de la compañía. Voy a tomar el EBITDA y voy a tomar los datos históricos de EBITDA. Cuando se me agoten estos datos históricos, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya no haya más estudios para hacer con respecto a estos 7 años de historia, lo adivinaron correctamente. Vamos a empezar a proyectar. Lo primero es que tenemos la responsabilidad de proyectar el retorno a esta utilidad neta potencial. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que ocurrir para que volvamos a estos 4 millones de dólares de utilidad neta potencial? Ya después decidimos si la que documentamos son esta o esta. Sí, simplemente entregamos el business plan. Pero tengan precaución porque voy a tomar esta misma tabla, pero en lugar de mirar cómo la compañía se ha ido moviendo en el tiempo, voy a tomar el Enterprise Value, los diversos Enterprise Value dentro del rango de dispersión que tengo, y voy a tomar el puente entre Enterprise Value y Equity Value del último dato más reciente que tengo, que es 89 millones de dólares, 5 millones de dólares, y observen cómo acá, en lugar de tomar el dato que está en la parte de arriba, voy a tomar este dato que está acá. Entonces nos da 89 millones de dólares, me desplazo para la derecha, y lo que estoy es buscando diferentes puntos de precio. Entonces, en este ejercicio lo que voy a decir es, mire, por aquí tengo una valoración de 32 millones de dólares, por aquí una de 33, por aquí una de 22. Todas estas, dado que el puente entre Enterprise Value y Equity Value ya lo congelé en el tiempo, 83,657, y ese es el último dato. En realidad nosotros incluso tomamos el último dato del mes para el puente entre el Enterprise Value y el Equity Value, ni siquiera el del 2022. Entonces nosotros acá colocamos 83,6 millones de dólares, que está por acá, 83,6 millones de dólares. Ya tenemos una variable y la vamos a congelar. Ya lo que tenemos que decidir es cuál vamos a utilizar
como la variable de Enterprise Value, cuál es el EBITDA potencial y cuál es el múltiplo potencial. Entonces vamos a tomar 16 millones, 16.785.000, ninguno de estos valores se acerca a los 40 millones de dólares, entonces vamos a tomar 17 millones de dólares, 1, 2, 3, por 7 años, inverso implícito 14,2856, y 17 por 7, puede ser 119 millones, vamos a ver, 17, 70, y 7 por 7, 49, como 109, 119, vamos a hacerlo acá en el Excel, vamos a tomar 119 millones, y acá vamos a mirar, menos 84 millones de dólares, 84 millones de dólares, entonces sería 119 menos 84 millones de dólares, que nos da un gran total como de 35 millones de dólares. Vamos a hacerlo acá, 119 menos 84, y nos da un total de 35 millones de equity value. Ya después nosotros pues miramos si este va a ser el precio que vamos a pedir, que vamos a solicitar, o si finalmente incrementamos el múltiplo o el EBITDA potencial. Pues porque finalmente la idea es que los tres valores converjan alrededor de un mismo valor. De hecho, miren que no tomen de 32 millones de dólares que está acá. Entonces ahí es donde empieza uno a cerrar la tenaza, pero cerrar la tenaza de valoración, pues finalmente entonces tiene ciertas dificultades. Vamos a abrir entonces aquí nuestra tabla de valoraciones. Entonces vamos a empezar a crear el mínimo, acá, mínimo, y vamos a crear acá el máximo. ¿Cierto? Mínimo y máximo. Entonces, lo que hace un valorador es mínimo y máximo. Acá coloca la metodología. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, valor contable. El valor contable es un equity value. Esto es un equity value mínimo o máximo. Entonces vamos a abrirle acá este. Y vamos a hacer la siguiente valoración. Vamos a decir equity value, mínimo y máximo. El valor contable son 42 millones de dólares. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos a colocarlo acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y vamos a ponerle un mínimo, que sería, por ejemplo, un 80% del patrimonio contable y un 1,20 del patrimonio contable. Entonces acá decimos el valor del equity value, el valor contable es 42 millones de dólares. Y acá vamos a documentar el rango. Entonces vamos a decir 80% a 120% del valor patrimonial contable. Entonces tenemos un primer máximo y tenemos un primer mínimo. Entonces ya sabemos, entre 36 y 50 millones de dólares con 42 millones de dólares de valor base. Simplemente para que este número no sea muy grande, vamos a darle aquí clic derecho, formato de celdas, y vamos a modificarle el formato. Acá arriba tenemos la muestra. Entonces vamos a seleccionar este para que nos preserve los dos puntos, y simplemente colocándole acá punto, lo vamos a dividir por 1000, o por 1.000.000, o por 1.000.000.000. Acá simplemente, por 1.000.000.000, vamos a colocarle un punto para que nos modifique la tabla sin modificarnos el valor. Simplemente un tema de formato. Entonces aquí tenemos el valor base, aquí tenemos el mínimo, aquí tenemos el máximo y ya tenemos la primera. Luego vamos a colocar relación precio-ganancia. Como quieran, lo pueden colocar en inglés o en español, me da igual. Relación price to precio-ganancia es RPG o price to earnings. Yo a veces lo coloco en el texto en español, en las siglas en inglés. Entonces el valor base que vamos a tomar de utilidad neta, ya dijimos, es un valor de 4 millones de dólares. Vamos a tomar este valor de 4 millones de dólares. Y finalmente vamos a ponerle un mínimo y un máximo. Entonces acá nosotros vamos definiendo. Entonces si el valor lo habíamos definido entre 10 veces y ahora nos piden un máximo y un mínimo, pues vamos a multiplicarlo por 8 y vamos a multiplicarlo por 12. Entonces nuestro trabajo como valoradores, sobre todo en la parte de pricing, este curso lo empezamos por pricing y después pasamos a valoración por flujo de caja.
Otras veces lo dicto de manera contraria. Dicto primero flujo de caja y después dicto pricing. Es igual, es lo mismo. Como les digo, usted puede empezar por precio y después pasar a valoración por flujo de caja, o puede empezar por valoración de flujo de caja y después terminar con pricing. En todo caso, acá vamos a colocar que la compañía vale 8x y vale 12, y vale 12x, y la utilidad base es 4 millones de dólares. Si quieren, ustedes lo cambian, lo modifican, y acá finalmente entonces se les va a modificar este margen también. Luego, vamos a tomar acá el valor base del EBITDA, y aquí de nuevo vamos a ir a nuestra valoración, a nuestro taller inicial, y la pregunta es, ¿cuál es el EBITDA potencial de esta compañía? ¿Es 9 millones de dólares? ¿Es 16? ¿Es 11 millones de dólares? ¿Cuál es el EBITDA potencial? El EBITDA potencial es ese EBITDA que de pronto el vendedor siente que debería estar en capacidad de lograr. El EBITDA potencial es ese EBITDA que el vendedor siente que el comprador está en capacidad de lograr y quiere obtener un pedazo de esa torta. El EBITDA potencial es lo que el margen promedio del EBITDA del sector entrega. Y muchas ocasiones, cuando estamos haciendo estas valoraciones, el mismo vendedor, es decir, nuestro propio cliente dice, pues yo finalmente necesito llevar la compañía al EBITDA potencial antes de vender la compañía. Entonces, paradójicamente, comienza un proceso transaccional de venta de compañía y se convierte en un proceso de mejoramiento financiero y operacional, porque empezamos a pensar qué tiene que ocurrir para que este 9 millones de dólares de EBITDA vuelva a ser 16 millones de dólares y ahí salir a ofertar la compañía. Coloquialmente, cuando esa estrategia coloquialmente, no me suena extraño, pero es como colocar la persona bonita, ¿cierto? Utilizan algo así, como colocar la persona bonita para una fiesta matrimonial. Entonces, esa es la expresión que utilizan como comprador. El comprador, cuando observa que inmediatamente está esta tendencia y el año de la venta hay una mejora súbita, entonces va a tener que indagar si efectivamente esa mejora si es sostenible en el tiempo. Por eso nosotros todo el tiempo estamos, absurdamente todo el tiempo estamos haciendo un análisis vertical. Vamos a hacer incluso acá un análisis vertical. El análisis vertical es de finanzas básicas, de finanzas iniciales, que es simplemente colocar la valoración en ventas base 100. Pero Camilo, que me llegó notificación de que alguien se quiere conectar para que estés ahí pendiente, ¿vale? Camilo, Profe, sí, ya lo dejé entrar. súper. De audio y visual estamos bien, ¿cierto? Profe, sí, está súper bien. Súper. Es muy importante que cuando estén viendo esto en diferido también revisen que la potencia de descarga esté buena, porque si no los números se ven un poco pixelados, pero eso depende más de la potencia del internet y de la carga del video. Vamos a hacer acá un análisis vertical, pues, como les mencionaba inicialmente, es de finanzas básicas. Es simplemente por cada pesos vendidos, cuánto me queda de ventas, 100 pesos. Antes de iniciar la valoración es bueno que hagamos un análisis financiero. Entonces vamos a tomar acá, si quieren yo les voy a poner el análisis financiero de este mismo taller. Es un video de 1 hora. Recuérdame, Camilo, por favor, para subírselos al grupo privado de LinkedIn. Antes de hacer la valoración, hacemos un análisis financiero de esta empresa. Hay un video de, sí, 1 hora de análisis financiero de este mismo taller. Pueden tomar ese video de YouTube, pueden tomar este taller y de pronto enfocarse en análisis financiero también. De entrada acá lo que esto nos está mostrando es que por cada 100 pesos vendidos a la compañía le quedan 100 pesos. Eso no nos dice nada. Este sí, por cada 100 pesos vendidos, la compañía necesitó 69,8 de costos, 67,8. Y acá vemos que el problema de esta compañía, ya sabemos que hay un problema porque hubo un deterioro de este margen neto. Ya sabemos que el problema de esta compañía no ocurrió, el análisis vertical nos lo menciona. El análisis de esta compañía o el problema de esta compañía no estuvo en el costo gestionable. El costo gestionable, de hecho, se está comportando incluso de manera tendencialmente favorable. Entonces, el análisis vertical
Lo que tiene de básico lo tiene de potente, lo mismo el análisis horizontal, porque si los egresos crecen más que los ingresos, estos indicadores se deterioran. Y observen acá que la tendencia es decreciente. Lo que sí vamos a ver es en gastos de administración, cómo ha habido un incremento en gastos de administración desde 3.6 pesos necesarios para vender 100 hasta 5.8 pesos necesarios para vender 100. Y lo mismo ocurre en los gastos de venta, que también vemos una tendencia creciente en donde 16 pesos, para vender 100 necesité 16 pesos y ahora para vender 100 necesité 20,1 pesos. Entonces acá lo que vemos es que en esta compañía el deterioro del margen EBITDA 1, pues no tengo otro nombre, el deterioro del margen EBITDA 1 ocurre por un incremento en los gastos, más no por un incremento en los costos, lo cual es una muy buena noticia para el comprador potencial. Recuerden que el objetivo acá es regresar a que por cada 100 pesos vendidos nos queden 2 o 3%. Entonces, tenemos que efectivamente sentarnos y reunirnos con las personas encargadas de la alta dirección de esta compañía y preguntarles muy específicamente qué ocurrió en este salto que hubo acá de 16 a 19 y en este salto que ocurrió acá de 3 a 5.2, que acá no puede verse muy, acá se puede ver como muy simple, de 16,8 a 19,2%, parece un salto muy inofensivo. El análisis horizontal no es tan permisivo. El análisis horizontal, yo soy fanático del análisis horizontal y el vertical, y son los que enseño en finanzas básicas. Y hasta hoy me siguen pareciendo el análisis más potente que tiene las finanzas. Simplemente saldo final dividido saldo inicial y empezar a encontrar qué ocurrió. Y la pregunta que haríamos acá pues sería muy sencilla. Sería ¿por qué los gastos de administración crecieron de 5.000 a 8.000? ¿Por qué crecieron 47%? Dependiendo de esa respuesta nos vamos a dar cuenta por qué la compañía de cierta manera decreció su EBITDA, su margen EBITDA, y finalmente puede ser que este incremento de 47 y 17, o este incremento de gastos recurrentes, ustedes pueden sacar acá un subtotal incluso, lo voy a hacer solo para este momento, pero no es muy necesario, es simplemente que ustedes pregunten en esta compañía por qué se incrementaron los gastos combinados en un 22,7%, cuando las ventas solo crecieron un 2,9%. ¿Se hizo a propósito, se hizo intencionalmente o se hizo accidentalmente? ¿Esto corresponde a un desatraso de estructura administrativa o esto corresponde a una falta de control presupuestal y una falta de control de análisis horizontal? Lo mismo en el gasto de ventas. ¿Por qué hubo un incremento de 17% cuando las ventas crecieron 2,9%? Simplemente tenga mucha inteligencia emocional al momento de preguntar el por qué. Simplemente utilicen un tono un poco tenue para hacer ese tipo de preguntas, porque normalmente el valorador pues es contratado por el propio cliente y quiere decir que implícitamente está inmerso dentro de la dinámica interna de gestión de la compañía. Entonces, lo que menos van a querer los clientes, pues creo yo, pero puedo estar equivocado, no creo, es que finalmente no inviten a una persona en consultoría que cuestione de manera muy agresiva. De pronto habrá otros perfiles de asesores que cuestionen esas cosas de manera mucho más agresivas, pero la realidad del asunto es que nuestro lenguaje tiene que ser muy constructivo, porque de esa manera pues, la persona va a querer trabajar con nosotros para lograr los resultados futuros, incluyendo si se decide no vender la compañía, sino simplemente, como sería en este caso, qué tiene que ocurrir para que el EBITDA vuelva de 9 millones de dólares a 16 millones de dólares, respondiendo el que ya lo respondimos, esto es lo que quiero que ocurra, y una pregunta que es mucho más compleja, que nos va a quitar mucho más tiempo, que es el cómo, donde nosotros decimos, quiero que el EBITDA vuelva de 9,6 a 16,8. ¿Cómo? Implica ya ingresar a estudiar estos detalles, perdón acá, ingresar este estudio más a fondo. Por eso nosotros, pues en realidad en 2 horas, 3 horas de clase somos capaces de obtener este rango de precios, pero en 2 o 3 horas de clase no somos capaces de diagnosticar qué ocurrió con este análisis horizontal y vertical. Acá tenemos el EBITDA 2,
efectivamente de 11,2 a 6,5. Previamente a contactar un comprador tenemos que tener esas respuestas, ese es nuestro trabajo. La depreciación y la amortización está aumentando, lo que quiere decir que aquí hubo un plan de expansión. Esta depreciación es el recuerdo de unas inversiones CAPEX. Todavía no hemos estudiado el flujo efectivo y el flujo efectivo lo estudiamos cuando estemos pasando a esta tabla más adelante. Por ahora, simplemente por cada 100 pesos vendidos, me quedan menos 7,9 pesos luego de restar todos los costos y los gastos. Y el interés, que es la financiación de un tercero, pues en este caso, o los dividendos de un tercero, en este caso pasan a ser 3,4 pesos por cada 100 vendidos a 6,8, lo que implica que esta compañía, efectivamente, cuando estemos analizando el flujo efectivo, vamos a estudiar si está en un plan de expansión y si ese plan de expansión fue finalmente financiado por terceros, que sería un banco. Lo que ocurre en esta compañía es un caso que ocurre muchas veces cuando las compañías hacen macroproyectos. ¿Qué es un macroproyecto? Es un proyecto tan costoso y tan grande en su concepción que se demora varios años en materializarse. Lo que quiere decir que durante la materialización de ese proyecto, los indicadores temporales de la compañía se deterioran todos. Cuando la compañía empieza a contratar el personal necesario para el proyecto, entonces finalmente se deteriora porque los ingresos todavía no han entrado en funcionamiento, todavía no se han activado, pero los egresos muy probablemente sí, en cierta manera, por ejemplo, los intereses de cargar con la deuda. Contablemente se trata de evitar que esto ocurra, algunas veces le cargan todos los gastos preoperativos al proyecto, pero muchas veces nos puede ocurrir que estas compañías se deterioraron los resultados intencionalmente durante el tiempo del desarrollo de un proyecto. Y mientras sea intencional y haga parte de un presupuesto y se esté cumpliendo, es simplemente una decisión de riesgo. Entonces ya tenemos análisis vertical, horizontal no lo vamos a hacer, simplemente lo pueden hacer ustedes. Son las variaciones porque ya sabemos que cuando un margen disminuye es porque en el análisis horizontal los gastos y costos, los egresos están creciendo más que los ingresos. Entonces por perfil de grupo simplemente vamos a buscar este margen EBITDA que está acá, este margen EBITDA que está acá, 11,2 es el que me gusta. Y finalmente, vamos a mirar las ventas que tenemos acá. Entonces vamos a mirar dentro de este ejercicio, perdón, me vuelvo acá rápido. Vamos a tomar el EBITDA ajustado que es 16 millones de dólares, 9 millones 600. Este que es el precio de 32 millones a 33 millones de dólares. Lo habíamos documentado acá, vamos acá documentándolo en 17 por 7 años, 35 millones de dólares. Simplemente vamos a ir a nuestra tabla base y vamos a incorporar los ingresos básicos. Vamos a corrernos aquí para la derecha y vamos a poner las ventas potenciales. Y si esto es para una compañía ya existente con datos históricos, piensen ustedes cómo es de disperso cuando estamos hablando de compañías startups. Pues vamos a tomar aquí las ventas base, vamos a tomar aquí las ventas base, aquí está la variable, aquí está el análisis vertical implícito, este margen neto coincide con un estudio sectorial, 2,85. Todos estos números, los valoradores estamos validando su consistencia. Recuerden que no hay valoraciones bien y mal hechas. Todas las valoraciones, como son datos futuros e inciertos, por concepción están bien hechas. Lo que hay es valoración o inconsistentes, o lo que hay es valoraciones con finalmente errores en el Excel. Pero yo no puedo argumentar que una valoración realizada por un tercero está mal hecha, simplemente porque considero subjetivamente que está muy optimista. Entonces, ¿cómo les parece este? 140 millones de dólares, 16 millones, 11,3, 11,4, corrijo, de margen evita potencial, 2, pongámosle dos decimales, 2,86, y este es el margen objetivo, margen potencial. Estos son los ingresos potenciales y estos son los ingresos objetivos. Y acá, miren cómo esto se me va a crecer un poquitico acá para la derecha, porque, poquito no, creo que bastante, porque acá ya el múltiplo de EBITDA
El múltiplo de EBITDA no retorna, no culmina en el equity value, sino que termina en el enterprise value. Voy a tomar aquí deuda neta, y este es el enterprise value, y acá simplemente voy a tomar más la deuda neta, que la tengo por aquí, 83 millones de dólares. 83 millones de dólares. Este es el precio por múltiplo de EBITDA. Entonces aquí pues elige uno el precio. Acá elige uno el precio. Puede elegir 16 millones de dólares por 7. Este Enterprise Value, el puente entre el Enterprise y el Equity Value está actualizado. 83 millones de dólares. Esa es la diferencia con esta tabla anterior. Que en esta la deuda financiera era la histórica. Y en esta la deuda financiera neta es el spot. Entonces acá nos vamos para la derecha. Y finalmente vamos a mirar de este valor base que tengo acá de Enterprise Value, pues lo mismo, voy a colocar Enterprise Value, miren cómo se empieza a crecer esto, que vamos a tomar el Enterprise Value, el mínimo, y el máximo. Vamos a colocar acá Enterprise Value, mínimo máximo, acá ya necesito en este ejercicio la deuda neta, ya necesito el puente entre el Enterprise Value y el Equity Value, y acá finalmente vamos a tomar este, ponerle un formato, esto tiene mucha forma, e incluso, pues yo porque no los quise acá, estoy tratando de no asustarlos con el crecimiento de esta tabla, la realidad del asunto es que este insumo que está acá, 80 y 120, en realidad debe ir acá, 80 y 120. Así se van creciendo las valoraciones. Uno dice, no, eso me demoro 30 minutos. Hay clientes que cuando usted le van a solicitar la valoración, es una pregunta muy común. Te preguntan cuánto tiempo se va a demorar uno. Y la verdad, uno no tiene forma de, literal, uno no tiene forma de saber qué se va a encontrar antes de estar, ¿cierto? Antes de estar ahí. Entonces le preguntan a uno, ¿cuánto tiempo te vas a demorar haciendo la valoración? Y yo no sé porque eso es una mina. Me tengo que poner el casco, la linterna y empezar a identificar qué voy a encontrar. Porque en este momento, pues puedo terminar una valoración muy rápido si todo está bien y puedo encontrar un exceso de particularidades contables y de datos que no tenía dentro del radar, como por ejemplo si esta valoración yo me comprometí a hacerla muy rápido y resulta que empiezo a encontrar que en realidad lo que tengo que indagar es una valoración, una de las más complejas, que es una valoración de una empresa en declive, que no sabemos si es un declive coyuntural, si es un declive temporal, si es un declive permanente, si es un declive intencional o accidental. Y yo dije que iba a entregar esta valoración en 4 semanas y realmente se crece el proyecto. Las personas que trabajamos en consultoría sabemos que eso tiene un componente de riesgo si son honorarios pactados fijos, si son honorarios variables, pues finalmente no hay, digamos, un problema. La deuda neta, entonces acá, observen este ejercicio, equity value mínimo máximo, uno puede jugar entonces cerrando un poco este rango de dispersión, para eso se construye esta tabla, el criterio mínimo y el criterio máximo. Los que trabajan en banca de inversión ya saben esta gráfica para dónde va, se llama campo de fútbol, fútbol field. Los que no, pues simplemente aguanten unas clases más, unos cuantos madrugones más, y ya finalmente van a ver la construcción del campo de fútbol, para dónde vamos. Entonces aquí tenemos entre 8 y 12, y acá ya tenemos la deuda neta, que es un insumo que necesitamos de nuestra valoración original, y pues vamos a colocarle un margen de EBITDA que vaya entre 6 y 8, ¿cierto? Entre 6 y 8. Lo que quiere decir que el EBITDA base, que es un múltiplo del 11%, vamos a ponerle 12, vamos a tomar estas ventas por este, y simplemente si el estudio sectorial nos ratifica que un margen EBITDA de 12 es posible, si un experto temático nos ratifica que el margen EBITDA de 12 es posible, pues entonces finalmente estamos siendo consistentes con nuestra valoración. Ya si el futuro es incierto, pues hicimos lo mejor que pudimos, dada la información amplia y suficiente que teníamos como jugadores racionales y sensatos. ¿Quién es el experto temático? Pues la persona que lleva 15 años en el sector. Esa persona que trabaja en finanzas que lleva 15 años
dedicada únicamente y exclusivamente a ese sector, un director de operaciones. Entonces esa persona nos va a decir, pues en 15 años que yo estuve en X multinacional, nunca logramos un margen del 12, o esa persona nos va a decir, yo en mi experiencia creo que un margen de 12% es muy lograble, e incluso si nosotros no estamos enfocados en valoración, sino en maximizar el valor de la compañía, es el objetivo de incrementar el valor de la compañía para los accionistas, dado el riesgo que ellos asumieron. Entonces, finalmente, también, pues bajo esa lógica en la que estamos tratando de incrementar el valor, pues nosotros podemos empezar a acompañar incluso la definición de planes de remuneración variables basados en el retorno a indicadores de generación de valor, de incremento de valor, que es muy sencillo, es simplemente sentarnos con las personas de recursos humanos, de legal, la alta gerencia de la compañía y finanzas, un equipo multidisciplinario, para definir cuál es la remuneración variable para la alta dirección, para los equipos que tengan un alto impacto y una alta incidencia en estos resultados, si efectivamente logran llevar la compañía de este punto a este punto, considerando variables controlables y no controlables. En algunas ocasiones somos valoradores, pero el hecho de que seamos valoradores implica que tenemos una incidencia indirecta sobre todas las variables de la compañía, ingresos, costos, gastos, cuando nuestro rol no es valorar, sino hacer recomendaciones de incremento de generación de valor. ¿Qué tanto nos metemos adentro de la mina? Es un poco más complejo, porque ya depende de las limitantes nuestras de tiempo. Vamos a tomar el múltiplo EBITDA de 16 de 16.8 millones de dólares. Es una facturación de 140. Acá tenemos los 140, entonces de una vez, creo que lo vamos a hacer este cambio de una vez. Vamos a colocarle acá 150 millones. Por ahí ya de pronto el PowerPoint se nos desactualizó. 4 millones de dólares 267, 18 millones de dólares de vida potencial, 108 millones el mínimo, 144 millones el máximo. Y acá vamos a tomar 108 millones menos 83, el valor mínimo es 24 millones 343 y el valor máximo es 144 menos 84, que es 24 a 60. Y lo que ustedes van a empezar a observar es que este rango de dispersión se va a empezar a aumentar con el tiempo. Entonces aquí simplemente vamos a colocar le vamos a colocar donde están los corchetes, le vamos a colocar 6x y le vamos a colocar punto y coma 8x. Vamos a cerrar acá el corchete. Entonces tenemos un valor de compañía que va entre 24 y 60, 32 y 48, 33 y 50 millones de dólares. Justifica los honorarios de valoración, pues simplemente porque los rangos de dispersión son muy altos. Entonces, pues finalmente, ¿por qué no hacer un ejercicio de un estudio de análisis financiero y de un estudio de gestión de flujo de caja? No necesariamente las valoraciones son para vender. La mayoría de valoraciones son para incrementar el valor de la compañía y para hacer control sobre la gestión del flujo sobre la gestión del flujo efectivo. Pero otras ocasiones sí es netamente transaccional. En este caso, no se sesguen que el valor de 40 millones de dólares que les estoy mencionando en estas primeras clases es basado totalmente en datos históricos y no sobre datos proyectados. Puede que la valoración en la penúltima clase nos dé 80 millones de dólares y seamos capaces de justificarlo con unas proyecciones sensatas, realizables, cumplibles y con trazabilidad. Y en ese caso, finalmente vamos a estar con un valor, con una percepción de valor diferente. Incluso el valor de una compañía va cambiando a medida que uno va, a medida que uno va haciendo la valoración. Uno mismo empieza a hacer la valoración y si comienza efectivamente por esta metodología, primero pricing y después valoración, pues finalmente uno también va cambiando de opinión a medida que va teniendo información adicional. Por eso el profesor Damodaran, de una manera muy reconocida, dijo, valorar empresas no es una ciencia exacta, es un oficio, no es un arte tampoco. Yo no puedo llegar y decirles a ustedes como, mire, esta compañía vale 288 millones de dólares, porque pues ustedes finalmente van a tomar esos 288 millones de dólares y van a buscar dónde invertirlos. Y finalmente, lo que se llama el coste de oportunidad o el plan B, y finalmente van a decir, no necesariamente tu compañía tiene un precio de 288 millones de dólares,
porque yo los puedo invertir en otro lugar y finalmente con una rentabilidad del 12% efectivo anual me voy a ganar 35 millones de dólares, que es muy superior a tu dividendo potencial de 4 millones de dólares. Entonces no es un arte, pero tampoco es una ciencia exacta. Miren que hay un rango de dispersión, hay un rango de dispersión amplio y todas estas metodologías son sensatas. Y si ustedes creen que la valoración por flujo de caja descontado nos va a minimizar este rango, la mala noticia es que la valoración por flujo de caja descontado tiene un rango más amplio que la valoración por múltiplos, que la valoración relativa. Es decir, algunas personas piensan que con la valoración por flujo de caja van a cerrar este rango de dispersión y resulta que la realidad del asunto es finalmente que el rango de dispersión en la valoración por flujo de caja descontado es incluso más alto que este. De hecho, algunas veces utilizamos estas para cerrar el rango de dispersión de una valoración por flujo de caja descontado. De nuevo, la valoración es un oficio. Vamos a cerrar esta gráfica, ya tenemos EBITDA. Vamos acá a nuestra valoración. Estamos por ahora sesgados. Recuerden que las valoraciones fallan por el triángulo de las Bermudas de las valoraciones, segunda Modaran. Las valoraciones fallan por sesgos, porque el modelo es demasiado complicado. El valorador se complicó la vida innecesariamente con este ejercicio. Las valoraciones fallan por sesgos, por sobrecomplejidad o porque no había nada que hacer, porque el futuro era incierto y no había forma de validar eso. Vamos a hacer otra gráfica de evolución precio de la compañía con el múltiplo de revenue, que es que una compañía puede valer 50% de las ventas, en este caso. Esto depende del sector, del potencial de crecimiento, etc. Y aquí simplemente lo que estamos mostrando es otra vez la evolución del precio de la compañía, pero por la metodología de Enterprise Value to Revenue. En startups, lo que vamos a hacer, porque los startups tampoco es que se vayan a ir diametralmente opuestos, no es que yo les diga, les voy a dictar 12 horas de valoración, 14 horas de valoración, y después les voy a dictar 14 horas de valoración de startups, no, porque la única diferencia con startups es que este múltiplo va a ser el 90% del análisis, el Enterprise Value sobre Revenue, porque el equipo fundador o los equipos emprendedores nos van a decir, mire, yo estoy facturando este dinero, pero yo estoy invirtiendo. La valoración de startups es este mismo ejercicio. Lo que pasa es que con la valoración de startups le vamos a quitar estos 3 años. Olviden todo lo que les he dicho hasta este momento y asuman que esta es una compañía, con el perdón de los que están por fuera de Colombia, que es una compañía que nos está solicitando capital semilla. Olviden todo lo que les he dicho hasta este momento y les cambio la historia. Esto es una startup que factura 152 millones de pesos, 148 millones de pesos anuales. Simplemente para los que están afuera de Colombia, nuestra tasa de cambio es 4.000. Entonces acabo de cambiar el mismo ejercicio para decirles que tenemos una compañía que factura 37.000 dólares anuales, 148 millones de pesos mensuales, que en este momento está perdiendo 2.000 a 3.000 dólares por año y que incluso esta pérdida va a ser más alta los próximos años porque vamos a seguir, haciendo desarrollos tecnológicos. Entonces, finalmente, la valoración de startup es lo mismo que estamos viendo acá, exactamente lo mismo. Simplemente esta línea que está acá va a continuar hacia abajo, se va a estabilizar y luego va a comenzar simplemente con un ascenso. Entonces, si estuviéramos valorando una startup, sería 152 millones, 148. Ahí se vería muy lógico que este incremento en gastos de ventas sea creciente. De hecho, literal, esta sería la valoración de un startup. Se está financiando con bancos hasta que los bancos digan ya el EBIT es inferior al interés, ya tiene que salir a buscar inversionistas. Tiene un crecimiento de gastos de administración y de ventas porque está fortaleciendo el equipo. Y eventualmente, pues si esto fuera valoración de startups, pues cuando ya salga al mercado con un megaproducto, pues finalmente las ventas van a crecer 3 veces por año. Se van a duplicar o triplicar por año, qué sé yo. Y eso simplemente genera un juego exponencial. Entonces es la misma metodología, va a ser la misma valoración. Simplemente lo que cambia es la historia y lo que cambia es finalmente acá el crecimiento, donde las ventas
nosotros decimos que van a pasar de 158 millones de pesos a 1.000 millones de pesos, o sea, $250.000. Y finalmente decimos que este va a ser el startup y esta exponencialidad o este crecimiento desde 158 millones de pesos. Se lo voy a dividir pues por 4.000 porque me va a pesar con los que están por fuera de Colombia. Nosotros hablando de miles de billones y en realidad son $39.000, que van a pasar a ser $100.000, que van a pasar a ser $3 millones. Entonces, este crecimiento exponencial en Venture Finance, en valoración de startups, es finalmente porque los usuarios cada vez van pagando cada vez más suscripciones y cada vez un nuevo usuario va invitando a otros usuarios y porque el tamaño del mercado son toda la población mundial. Y solamente ese cambio de historia, miren que es el mismo taller, voy a eliminar ya, ese mismo taller que estamos haciendo, simplemente les cambia la historia y finalmente entonces ya pasamos de una valoración de una empresa en líos a simplemente la valoración de startups, pero nuestro framework, nuestro marco de referencia sigue siendo el mismo, sigue siendo la valoración relativa y la valoración por flujo de caja. Y ya con eso nos vamos defendiendo según el contexto y algo que van a escuchar ustedes recurrentemente en el mundo de la valoración, según la historia. Entonces, bajo esta lógica, vamos a tener acá este análisis, acá tenemos el interés, entonces vamos a tener este interés que son como los dividendos de los aportantes de capital que son banco, tengámoslo acá de un color específico y un color especial, y vamos a mirar cómo construimos, vamos por acá, se me hicieron mis múltiplos, cómo construimos el histórico de la valoración por múltiplo de ventas, por Enterprise Value sobre Revenue, que es finalmente la compañía. Si asumimos que en este sector las compañías tienen un Enterprise Value del 50% de las ventas, pues entonces finalmente aquí vemos cómo en el momento en que las ventas no crecieron, pues el Enterprise Value nunca se modificó, que es el problema de fondo que tiene este ejercicio. ¿Por qué las ventas no se incrementaron? Esto nos lo hubiera mostrado el análisis horizontal. Cuando la deuda financiera neta sí aumentó y el interés sí aumentó. Un análisis horizontal sencillo nos hubiera mostrado que los ingresos crecieron 0%, mientras el interés se disparó, perdón, me muevo por aquí para abajo, de 4 millones de dólares a 10 millones de dólares. Entonces ya lo que nosotros tenemos que preguntar es dónde pasamos el grueso del tiempo los valoradores, que no es tanto en esta construcción, sino en la explicación operacional de lo que transcurrió en la compañía. Entonces aquí tenemos la evolución de precio de la compañía por Enterprise Value to Revenue y vamos a adicionar lo mismo que hicimos en el ejercicio de Enterprise Value EBITDA. Vamos a tomar aquí Enterprise Value to Revenue. Entonces vamos a tomar los ingresos operacionales de 128 millones de dólares. Nos vamos a desplazar para la derecha. Tenemos un Enterprise Value de esta compañía que va entre 64 y 74. De entrada ya voy a tener que modificar este precio porque no me está coincidiendo con la tenaza de Enterprise Value sobre vida ni con el valor contable. Y la deuda financiera neta la voy a disparar para la derecha. Entonces voy a tomar este dato. Esto fue una coincidencia. El hecho de que este me hubiera acabado bien hecho fue literalmente una coincidencia. Simplemente lo copié y lo pegué y pudo haber caído en cualquier parte. Y cayó justo en el precio por múltiplo de EBITDA. Y en este caso el valor de la compañía siempre está negativo. Entonces eso quiere decir que este múltiplo de ventas de 0.5%, de 50% corrijo, pues finalmente no guarda una correlación o un sentido con nuestra valoración, que es uno de los defectos más grandes que tiene el múltiplo de ventas. Es el más imperfecto porque está cogiendo la línea de arriba de un estado de pérdidas y ganancias. No considera rentabilidad, no considera absolutamente más nada. Simplemente vamos a modificar acá el Enterprise Value. 65 millones de dólares sería nuestra mejor valoración. Y a partir de este momento, probablemente las veces que vuelva a realizar este taller en el futuro, simplemente voy a decir que el múltiplo de ventas de una compañía es punto 8, porque igual todavía no hemos hecho el estudio sectorial de múltiplos. Por acá arriba, donde es que teníamos la evolución del precio de la compañía, vamos a modificar este a punto 8. Y acá, pues tristemente, esto nos dice que la compañía algún día
pudo haber valido 84 millones de dólares. Eso es simplemente la evolución del precio de la compañía por ventas y la evolución, este ya sería la valoración del precio compañía, pero en el spot. O sea, este sería ya no la evolución, sino que acá pues, simplemente tomaría el último puente y me da 35 millones de dólares. Vamos a nuestro rango de precios, pues vamos a tomar el valor base, en este caso serían los ingresos, vamos a colocar 150 millones de dólares y vamos a mostrar que el rango de dispersión del múltiplo de ingresos pues es mucho más alto, 150, unos 3. Recuerden que este formato simplemente el número no cambia, lo que cambia es la forma de mostrarlo en el Excel. Prefiero esto a algunos modeladores que empiezan a llenar los modelos de divididos por millones y por yo manejo las unidades en su unidad original y simplemente con formato de celdas, le repito el proceso, formato de celdas, personalizado, elijo acá el formato que quiero, sin decimales, que más me gusta es con decimales, y un solo golpe, puedo colocarle coma ceros, o puedo colocarle puntos, este es el que más me gusta a mí. Este tercero que está acá, con un puntico que está acá, y más 150 mil millones de pesos de múltiplo de ingresos, y acá abro este corchete, y le vamos a poner entre 0.60, punto y coma, y 0.80, y cuando estemos mirando los múltiplos, posible que nos demos cuenta que no estamos siendo consistentes, que el sector tiene mejores múltiplos de ventas que nosotros, porque el sector tiene un mejor margen de vida que nosotros. Es posible que nosotros veamos que se alejen mucho del valor contable porque tienen un mejor margen neto que nosotros. Algunas ocasiones se alejan mucho de este valor patrimonial contable, pero porque tienen un mejor retorno sobre el patrimonio, que es utilidad neta y patrimonio. Y aquí vamos a tomar punto 6 y aquí vamos a tomar punto 8. Entonces simplemente este me va a llevar, ojo que las ventas y el EBIT me llevan directamente al Enterprise Value. Una regla de valoración es todo lo que esté por encima de este umbral, pensé que ya que ya le había colocado el color, que lo hice, todo lo que esté por encima de este umbral y todo lo que esté por encima de este umbral pertenece al Enterprise Value. Y todo lo que esté por debajo de este umbral pertenece al Equity Value. Por eso yo soy tan insistente en abrir los intereses. Es decir, todo lo que esté, yo pensé, estaba 90% seguro que había pintado este, sí, o sea que lo pinté muy bajito. Todo lo que esté de aquí para abajo, en esta, todo lo que esté de aquí para abajo pertenece al Equity Value. Y todo lo que pertenece, todo lo que esté de aquí para arriba, pertenece al Enterprise Value. Y eso tiene bastante sentido. ¿Por qué? Eso tiene demasiado sentido. Porque finalmente, si yo estoy diciendo que este recibe un dividendo y que ese dividendo es el interés, pues entonces finalmente tiene sentido que cuando yo le reste el interés, pues ya simplemente quiere decir que esta parte de la ecuación ya está satisfecha. Ya recibió sus dividendos, entonces paso acá. Por el contrario, mientras esté hablando de ventas, utilizantes de intereses, impuestos, utilizantes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, o sea, EBITDA, tiene todo el sentido del mundo que yo me esté refiriendo a los aportantes de capital. Una manera alternativa de decirlo es, los ingresos y el EBITDA pertenecen a estos dos componentes. Pero luego de restar los intereses, ya ustedes están satisfechos, aportantes de capital, paso directamente a los socios, a los aportantes de capital patrimoniales, con la esperanza de que nuestra valoración, por eso les digo, no podemos saber cuánto nos vamos a demorar antes de hacer la valoración, con la esperanza de que no hayan figuras híbridas entre deuda y patrimonio, o que no hayan cuentas por pagar que en realidad sean deuda, porque eso nos genera bastante dificultad para obtener este puente entre Enterprise Value y Equity Value. Aquí tenemos entonces, Camilo, las dudas. Tenemos Profe, sí, dudas. señor. Entonces, Sí, sí. sí, contame. Una dice, en la valoración por remanente, si somos interesados en comprar y no se confían los datos contables de la empresa a adquirir, recomendaría realizar un due diligence.
Sí, 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 indiscutiblemente. Indiscutiblemente tenemos que hacer un due diligence y en ese caso como financieros tenemos que ser muy honestos que no es nuestro campo de acción. En ese caso yo preferiría simplemente como valorador decir que voy a acompañar el proceso de análisis contable de activos y invitar un equipo con un perfil más auditor y con un perfil más de contable para que refine y revise y valide que los valores que aparecen en la contabilidad son los que son. Y las firmas de auditoría tienen mejores mecanismos para validar eso, porque de cierta forma también cuando están haciendo informes con respecto a la fiabilidad de los estados financieros, parte de lo que ellos hacen también es mostrar que el activo, el pasivo, el patrimonio esté bien contabilizado. Entonces, digamos que las personas que tienen un perfil contable y de auditoría tienen una mejor manera de entender eso. ¿Qué otra pregunta tenemos por ahí, Camilo? Sí. Dice, ¿por qué se carga toda la depreciación y amortización al costo y nada recae en el gasto de operación? Ah, no, para simplificar el ejercicio. Lo quería simplificar. Pues es que este ejercicio no es real. Estos son datos que yo me inventé y algunas veces pues se inventa uno unos atajos para que el ejercicio no sea, para que el ejercicio sea más fácil de hacer. Pero si hubiese, por ejemplo, el deterioro del company car de la gerente, pues tendríamos que este número no coincidiría con el que está acá en la parte inferior, ¿cierto? Serían dos datos diferentes, pero es porque sí quise simplificar el ejercicio. Buen ojo, pero no, simplemente una simplificación. Acá podríamos tener gastos, la depreciación y la amortización de la cuenta 51, serían literalmente las 5160 y la 5165. No, bueno, simplemente por lo que les digo, porque uno en clase hace una trampita y es que usted llega ya con los ingredientes preparados. Ahí simplemente me dijeron por qué no traje sal si la receta original tiene sal. Entonces, sí, sería esa misma analogía, indiscutiblemente acá, para evitar este paso adicional. Muy bueno. ¿Qué más preguntas tenemos? Otra sí, dice, la depuración del estado de resultados debería incluir un proceso de auditoría. Si es para comprar, sí. Si es para adquirir, sí. Lo que pasa es que hay unas etapas de negociación. Hay unas etapas en los que se inventaron esto, dijeron, mire, una etapa de auditoría cuesta tiempo, implica un riesgo de apertura para el que está ofertando la compañía. Entonces, los mecanismos de banca de inversión que inventaron son bien curiosos, porque finalmente llegan y dicen, mire, usted primero me hace una oferta no vinculante, primero usted me destapa esta carta, los que juegan póker, Texas Hold'em, me van a entender esta analogía. Primero, destape usted una carta y vemos si yo me retiro o si sigo apostando. El póker de Texas Hold'em, finalmente a usted le entregan dos cartas, pues lo muestran en ESPN, a usted le entregan dos cartas y usted decide si con esas dos cartas se retira o permanece de la mesa. Luego, públicamente se abren tres cartas. Cada jugador tiene sus dos cartas. Esto es la valoración interna por parte del vendedor y esta es la valoración interna por parte del comprador. Entonces, estas son las cartas con las que estamos jugando. Lo que nosotros estamos haciendo en este ejercicio es apenas, en este ejercicio que estamos haciendo acá en una negociación, lo único que estamos diciendo es mirando si tenemos dos ases o si tenemos un número 3 y un número 4. Aquí cuando yo empiezo a hacer este ejercicio, yo empiezo a decir, las cartas con las que estamos jugando no están muy buenas porque el último año de la empresa tenemos una pérdida de 11 millones de dólares. Entonces, finalmente la carta parece que no estamos jugando con unas muy buenas manos. O puede que sí, acá simplemente lo que estamos viendo es qué manos nos entregaron, pero los que saben jugar Texas Hold'em o los que han visto en ESPN los torneos de Texas Hold'em saben que posteriormente se reparten a los jugadores tres cartas abiertas, se aperturan tres cartas donde todos los que están en la mesa las pueden ver. Entonces, la apertura de estas tres cartas es cuando tengan en cuenta que usted siempre juega póker con estas cartas oscuras, esto, pues el otro no lo está viendo, es el componente confidencial de una valoración.
Lo que los otros empiezan a ver son estas tres cartas que están acá. Entonces, el equivalente a este ejercicio, lo que estamos haciendo acá es simplemente mirar cuáles las cartas con las que nosotros estamos jugando. Simplemente estamos aquí repartiéndonos las cartas. Por ejemplo, acá vemos que un 6 y un 36 millones de dólares, esta carta nos juega, nos hace una mala pasada, punto 66 y punto 80. Entonces, esto simplemente es información que nosotros tenemos. Cuando si el otro comprador destapa un múltiplo de 0.5 veces ventas, acá, si muestra esta carta, y llega y dice, mire, o muestra una apuesta, y dice, apuesto 0.5 veces ventas, ahí la analogía se me deteriora un poco. Pues finalmente entonces ya nosotros nos retiramos y hacemos un fold. Y ya al final, si de pronto en en esta ronda de negociación 1, ronda de negociación 2, ronda de negociación 3, nosotros vemos que todavía estamos, pues que las partes están cerca, nosotros vemos que hay unas personas sensatas, profesionales y que están actuando con información amplia y suficiente, y hay una construcción de confianza a nivel humano y un relacionamiento a nivel humano y una química, una empatía y una cantidad de factores que parecen cualitativos o que son, parecen no, digo yo, son cualitativos que parecen irrelevantes, pero son muy relevantes. Cosas tan sencillas como identificar el entorno familiar de la alta gerencia de la compañía que estoy comprando, cosas que parecen estar alejadas de estos ejercicios, en la realidad es que tienen un impacto bastante fuerte. Lo que son las cenas, las comidas, los eventos en los aeropuertos, el relacionamiento, la confianza previa, la manera de comunicarnos, la formalidad con la que tratamos a la contraparte, todos esos son variables que están implícitas en la negociación. En el Texas Hold'em finalmente se destapan 5 cartas, cada jugador puede elegir las mejores 5 cartas y finalmente hay un ganador. En este caso, el ganador es que después de 5 rondas de negociación, efectivamente destapen las cartas y digan, estamos de acuerdo. Nosotros teníamos un rango entre 40 y 60 y nosotros teníamos un rango entre 30 y 50, que me lleva a la pregunta que me hicieron en la clase pasada, ¿qué pasa si las cartas no coinciden en cualquiera de estas rondas de negociación? Se cae la transacción, porque pues finalmente este va a apostar muy duro, va a apostar muy pasito y tal cual como en el póker, si a usted le apuestan demasiado y usted no tiene una buena mano, pues usted hace un fold. Si le hacen una oferta muy baja, pues usted simplemente se retira de la mesa. La auditoría, con respecto a esta última pregunta, tiene un problema y es que la auditoría implica que te están auditando tus cartas. Entonces la auditoría es que yo tengo que abrir mis cartas y por negociación, por probabilidad de cierre, por confidencialidad, etcétera, pues es relativamente injusto que yo abra mis cartas para que me auditen a ver si mi número, si yo sí tengo un 60, si yo sí tengo un as previo. Depende del relacionamiento. El deber ser opera de la siguiente forma. Miramos las cartas del vendedor, miramos en privado, que es lo que estamos haciendo en esta sesión, ¿cierto? Por eso estamos aquí mirando con qué cartas vamos a jugar, con qué cartas nos vamos a ir para una negociación. Luego el comprador en espejo, sin que nosotros lo sepamos, de ahí de nuevo, la firma de contratos de confidencialidad de esta área del conocimiento, el comprador realiza su propio análisis de cartas. Y luego, con el acompañamiento de una banca de inversión, se organizan las rondas de negociación de forma que el vendedor no aperture en una etapa muy temprana excesiva información, que es lo que se llama el cuarto de datos, donde finalmente acá en la ronda de negociación ni siquiera se sabe cuál de estos dos apuesta primero. De nuevo, en el Texas Hold'em hay una fichita y esa fichita dice quién apuesta primero, quién habla primero, ¿cierto? Mientras que en el mundo de la valoración no es necesario que hable primero uno u otro. Hay una concepción consuetudinaria, una costumbre, y es que la primera persona que contactó a la otra tiene que hablar primero. Es decir, ese chip que dice quién habla, finalmente es el que primero hizo el acercamiento al otro, se supone que está en una condición más propicia para entregar su primer valor. Si usted está tranquilo viviendo su día a día en su empresa
y un fondo internacional lo contacta porque quiere adquirirlo, pues usted, digamos que es una buena costumbre de negocios, pues que usted diga, le voy a mandar una información preliminar somera a muy alto nivel de mis estados financieros, finalmente es información que es relativamente pública, entonces usted con eso la va a estudiar y usted me va a hacer una oferta, como su nombre lo indica, no vinculante. Es simplemente un acercamiento de precios para saber si estamos lejos o cerca. Y esa oferta no vinculante, a medida que va acercándose a este valor, finalmente, pues implica una mayor apertura, hasta que ya cuando lleguemos a la etapa de auditoría o de vía diligencia, prácticamente ya todas las cartas están sobre la mesa, es porque hubo un proceso de construcción, probablemente de 5 a 6 meses, de confianza en la negociación. Ha habido ocasiones en las que nosotros llegamos, destapamos estas cartas, pues pensamos que nos van a ofertar esto, hacemos todo este ejercicio de este campo de fútbol que está acá, y resulta que nos llega una oferta mejor de lo que pensábamos, resulta que nos llega una oferta mejor de lo que esperábamos, y en ese caso, pues finalmente nosotros tenemos, eso es una grata noticia. O sea, no es inusual que usted esté esperando 42 millones de dólares y de pronto el comprador le ofrezca más de lo que usted estaba esperando. Y como este 42 millones de dólares, pues simplemente es una cifra que no es pública, pues de pronto llega una oferta por 50, 60 millones de dólares y usted continúa aperturando esto. Es decir, el proceso de apertura de rondas de negociación es crucial. Es parte muy importante de lo que hacen las bancas de inversión. Diseñar estas negociaciones para que aun si no se cierra la transacción, pues estas dos partes no se molesten. Los que también de nuevo han jugado póker saben que no necesariamente después de una partida de póker la gente termina siendo amigos, depende de la forma como un jugador se comunicó. Y miren que ha habido personas que juegan póker, hacen bluff y al final se acaba el juego y terminan siendo amigos, a pesar de que uno le quitó todas las fichas al otro con mentiras, con tácticas de negociación de ese tipo, bluff, cuestionable éticamente, pero si todos los jugadores saben que hace parte del juego, pues perfecto. Entonces ahí ya depende también de nuestro estilo de negociación, de nuestro tono, de los mecanismos que diseñamos para la negociación y de todas esas variables. Yo creo que auditoría, y eso es que es una pregunta excelente, porque uno de los pasos que nosotros hacemos como valoradores es quitarle el incentivo al comprador para que tenga que hacer esa auditoría. Cuando yo les decía ahora que uno prepara una compañía para la venta o asesora a una compañía para prepararse para ese proceso, una de las primeras que uno les va a decir es quítele el incentivo, debemos removerle el incentivo al comprador para que ordene una auditoría en una etapa muy temprana. Y eso tiene costo, porque eso implica formalizar la compañía y pues hay unos trucos sencillos, hay unas firmas de consultoría que se llaman las cuatro grandes, Deloitte, Price, Ernest Young, me falta la otra que no me acuerdo cuál es, Deloitte, Price, Ernest Young, son cuatro que se llaman The Big Four. Se supone que si la compañía está auditada por una de esas Big Four, o si la compañía que audita nuestra empresa, el revisor fiscal que está en nuestra compañía también es el auditor, y coincide con el auditor y el revisor fiscal de la compañía que nos va a adquirir, ya tenemos mucho terreno, ya tenemos mucho terreno avanzado. Entonces, en cierta manera, pues uno puede hacer un plan de venta de una compañía a la que uno dice, se la voy a ofertar a este otro jugador. Va uno a internet, busca quién es el revisor fiscal y el auditor de ese comprador y contrata uno de los servicios de la misma firma. De forma que cuando el equipo de adquisiciones del equipo comprador llegue a mirar la compañía, pues ellos digan, ¿quién es tu auditor? Y uno diga, Price, ¿cuál es el de ustedes? Y ellos digan, Price también. Entonces uno diga, bueno, compartimos el mismo auditor, te voy a mandar como anexo todos los informes de auditoría de los últimos 6 meses, siempre y cuando no esté compartiendo información de contratos claves, etcétera. Hay mucha información y esa apertura implica riesgo, sobre todo porque la transacción se puede caer al final y a pesar de que legalmente se crean unas cláusulas de devolución de información, pues simplemente uno no puede, como en la película de Men in Black, prenderle una lamparita a las personas que tuvieron acceso a toda tu empresa
y decirles, bueno, olviden todo lo que les dije en estos últimos 4 o 5 meses. Todos estos procesos son absurdamente sensibles, entre otras cosas porque muchas veces los que te están comprando son tus propios competidores. Entonces, el manejo de la información tiene que ser muy bien compartimentado y ojalá con el acompañamiento de una banca de inversión que esté validando como filtro. Para mí el mundo ideal cuesta dinero, obviamente, es, acá está la empresa, acá está el banquero de inversión in-house. El banquero de inversión in-house es alguien que es tu contacto entre tu banca de inversión y, o sea, tu propia banca de inversión contratada y la empresa. O sea, la escala que a mí más me gusta siempre es, acá está la empresa, acá está el banquero de inversión in-house, acá está la banca de inversión que representa a la empresa y aquí está la banca de inversión de la contraparte. Ese para mí es el ideal. ¿Dónde juego yo? Yo siempre juego como banca de inversión in-house. Yo no juego acá. Yo juego como banca de inversión in-house. Este es el que más me gusta a mí. Este es el que más me gusta a mí. Sentarme con mi cliente, acompañarlo a elegir la banca de inversión que lo va a representar en la negociación. Esta gana una comisión y acá está el cliente. Entonces, esta es mi zona de confort, la banca de inversión in-house. Porque yo ya sé la banca de inversión que necesita. Y yo ya acá me gusta establecer unos filtros de compartimentalización de la información que los coordino con la banca de inversión del cliente. Entonces, de pronto esta banca de inversión le pide esto a mi cliente, de pronto yo le digo a mi cliente, esta información es muy confidencial, de pronto no se la mandemos a la banca de inversión, otras veces me siento en conjunto con la banca de inversión y le decimos esta información, no se la entreguemos a la banca de inversión de la contraparte en esta etapa tan preliminar. Aquí hay una especie como de trabajo en equipo, pero también aquí hay una especie como de juego, porque yo también, digamos que lo que hago es que le entrego los ingredientes a la banca de inversión ya conciliados con mi cliente, y esto le ahorra a esta banca de inversión que tiene múltiples proyectos. Esto le ahorra también porque ya les llega toda la información finalmente con esto. Es diferente si ustedes son una banca de inversión y les llega finalmente los datos en una etapa T-1, o sea, les llega esta información, pues el proceso se va a demorar muchísimo más. Entonces, el mundo ideal para mí es este. Normalmente, ¿qué ocurre? Pues el deber ser cliente, banca de inversión in-house, banca de inversión, miembros asesores de junta con experiencia en banca de inversión o experiencia transaccional que vienen del mundo de la banca de inversión, que es acá asesor interno. Normalmente es un miembro de junta que trabaja en negocios y aquí está el otro cliente. Entonces, dentro de toda una escalera de pasos transaccionales, este es el mundo ideal. Si saben algo de negociación, ya saben que el objetivo es un gana-gana. Ya saben que el objetivo es un gana-gana. En valoración existe el gana-gana. Existe muy bien el gana-gana en transacciones de compañías. No necesariamente lo que gane este cliente es lo que va a perder este, porque finalmente existe una torta que crece y esa torta que crece, pues es finalmente que pues, es un múltiplo transaccional. Entonces, cuando nosotros decimos que esta compañía pues finalmente puede valer entre 24 y 60, aquí los que saben de valoración saben que en realidad estos son dos tortas distintas. Entonces no tiene por qué no haber un gana-gana entre dos tortas que son totalmente diferentes. Muy buena pregunta esa de la auditoría, porque me abre la compuerta a preparar la compañía para la venta, me abre la compuerta a la parte de negociación, me abre la compuerta a los procesos de transacción. Sí, muy buena pregunta. ¿Qué más preguntas tenemos, Camilo? Profe, sí, mira, aquí dice, en caso de que la organización, de la reorganización del estado de resultados, donde se Sí. ha aplicado un escudo fiscal del año anterior, donde hubo pérdida y el impuesto se ve reducido, recomendaría obviar este escudo fiscal y recalcular el impuesto real para no distorsionar la valoración. Caso similar en el caso que hay un
impuesto real menor a la tasa, por ejemplo, del 30%, por cosas que la entidad tributaria no considera deducibles de impuestos. Ajá. Yo lo que hago, pues, es decir, cuando ustedes toman este estado de resultados que está acá, ¿ustedes cuántas líneas están viendo? 14, ¿cierto? Mira acá, pues miren acá, 13 líneas, desde ingresos hasta utilidad neta. Ahí van 13 líneas. En realidad, este detalle se considera muy pequeño para un modelo de valoración, este nivel de detalle. Si quieres, Camilo, ponle mute el micrófono que estoy recibiendo un poco de feedback. Mientras revisamos las más preguntas. Aquí tengo 12, 13 ítems de valoración. En realidad, este que está acá solo para un ejemplo, y ya voy para mi respuesta. Esto es el PUC 51. Este es el Plan Único de Cuentas 51 en Colombia. En otros países tendrán otros. Si ustedes observan acá dice 51XX. ¿Qué significa lo anterior? Eso significa que solo la proyección de gastos no es tan pequeña como la que nosotros tenemos en esta clase. Finalmente estamos haciendo un curso acá, puc.com.co. Es finalmente una página de plan únicos de cuenta que nos muestra cómo contablemente los software tienen unos consecutivos y nosotros podemos utilizar esta muestra y este es el nivel de detalle al que uno proyecta, a 4 dígitos o incluso a 6 dígitos del PUC. Entonces el nivel de detalle y profundidad de una valoración debe ser a 6 dígitos. O sea, uno debe proyectar aseo, temporales, asistencia técnica, procesamiento electrónico de datos. Solo esto es un subuniverso de la cuenta 5135. Me perdonan de nuevo los que están por fuera de Colombia. En Perú es como la cuenta 800, la de gastos, la de ingresos en la 700, pero todos los países deben tener alguna especie de consecutivo, porque finalmente es una manera en la que los software de ERP digitan, las personas digitan los datos de entrada. Entonces uno utiliza eso mucho, pero solo la 5135 es un subuniverso de la 51 y dentro de la 51 existen varios subuniversos. Quiere decir que en realidad un estado de resultados, cuando yo cuantifico el número de cuentas que tengo que proyectar, son 192 líneas que tengo que proyectar, 192 criterios de proyección, desde los ingresos hasta los costos, hasta los gastos, hasta los otros egresos, e incluyendo la que me acaban de preguntar, que es impuesto de renta y complementarios. Entonces, cuando yo soy valorador, yo tengo que decidir en dónde, de esos 192 líneas, en dónde voy a dedicar el grueso de mi tiempo. Porque, de nuevo, en valoración estamos jugando contra el reloj. Los clientes no nos van a esperar 3, 4, 5 meses. Si yo encuentro en una valoración que esta tasa implícita coincide con la del país, yo no tengo problema. Aquí, pues, obviamente, como me inventé el ejercicio, simplemente nos va a dar 30%, 30 acá. O sea, miren acá, por ejemplo, 30, 30, 30, menos 16, menos 6.5 y menos 4.3. Quiere decir que aquí la compañía está pagando impuesto de renta a pesar de tener una pérdida. Eso significa que acá, dado que el impuesto de renta implícito no coincide con o no se acerca mucho a la tasa del país, justifica hacer un estudio de impuestos. Porque, por ejemplo, esta pérdida contable puede que incluya lo que se llame un beneficio fiscal. Puede que cuando nos reunamos con la persona tributaria, nos diga, mire, el hecho de que ustedes hayan perdido 23 millones de dólares es una buena noticia. Y ustedes van a decir, no creo. ¿Quién en su sano juicio va a decir que 23 millones de dólares es una buena noticia? Pues bueno, lo primero es que la depreciación y la amortización no es salida de efectivo y fueron 30 millones de dólares. Lo que quiere decir que cuando estemos analizando el flujo efectivo, esta pérdida que está acá la vamos a compensar porque la depreciación y la amortización no es salida de efectivo. O sea que sí, existe un escenario en el que esta depreciación y esta amortización que está acá, finalmente es una buena noticia. Acá tenemos 23 millones de dólares de pérdida y puede que la persona de contabilidad nos diga esto multiplicado por el 30% implica
que nos vamos a ahorrar en los años venideros 7 millones de dólares de beneficio tributario. Entonces, en ese caso, yo me tengo que ir para la derecha y tengo que empezar a identificar cuándo se me agota ese impuesto. Es una modelación que incluso, pues yo, la verdad, yo no me desgasto, yo simplemente multiplico la utilidad antes de impuestos por 30% en este ejercicio, por lo que les digo, pues es un curso corto, y pues no es un curso de valoración de escudo fiscal, creo que sería un curso como de 8 horas más o menos. Pero finalmente yo lo que hago es lo mismo que hago cuando tengo que estudiar costos. Aquí me asesoro de los comerciales de la empresa y de asesores externos comerciales. Aquí me asesoro de asesores de operación, lo mismo internos como externos. Aquí, de pronto sí puedo ayudar y estudiar yo bastante porque en gastos de administración los administradores de empresas tenemos un buen conocimiento. Aquí, de nuevo, los mismos comerciales de acá me tienen que ayudar acá. Acá los directores de operación también me tienen que ayudar porque algunas veces necesitamos costos y gastos de operación. Aquí me tienen que ayudar los tributarios, tanto internos como asesores externos. Les voy a ser sincero, la verdad, como son 192 variables, somos muchas veces muy prácticos y simplemente multiplicamos el impuesto por la tasa de renta del país. Pero es que la pregunta de fondo es, ¿cuánto tiempo tengo yo para hacer el estudio de valoración? ¿Qué asesores internos y externos cuento para hacer el ejercicio de valoración? Para mí la realidad son esas tres variables. Si usted me da a mí 8 meses para hacer una valoración o me da infinito, soy un director de planeación financiera, soy un director financiero, acá tenemos muchos en este curso, que finalmente dicen, pues es que yo la única empresa que tengo que valorar es la mía, en la que yo soy la persona de dirección financiera. Entonces técnicamente tienen plazo infinito para hacer la valoración. Pueden profundizar hasta el nivel 8 del plan único de cuenta, o sea, pueden profundizar hasta qué hay dentro de música ambiental, Mozart, Beethoven, dentro del ejercicio. Pueden llegar hasta este nivel de profundización y de hecho se espera que lleguen hasta ese nivel de profundización. El único problema es que como el Triángulo de las Bermudas dice que la valoración falla por el exceso de complejidad, una persona que esté tan inmersa en este nivel de detalle, e incluso uno que te dice el nombre de la empresa de música ambiental que contrataste, que se llama balance de prueba por terceros, muchas veces es difícil sacarlos de esa mina tan profunda en la que están. Para uno decirles, la verdad, solo necesito estas 19 o estas 15 líneas. Y yo sé que esa persona vive en un mundo mensual de 192 líneas. Es decir, ojo con yo necesito una matriz, acá necesito solo, ojo con esto que es muy importante, se refiere a cómo fallan las valoraciones por sobrecomplejidad. Yo solo necesito en este momento 45 variables para hacer esta valoración. Más el puente, necesito 51 variables para hacer esto. Pero cuando yo llego con una persona que tiene infinito tiempo para hacer su valoración, porque él es la persona que es de la dirección financiera de la empresa puntual, que está valorando la matriz que yo necesito inicial para tomar y construir esto que es de 51 variables, resulta que ellos están trabajando en una matriz que es más o menos de 1900 variables. Es decir, ellos tienen los próximos, en mi experiencia, pues eso varía según el perfil de la persona que haya asumido la perspectiva o el modelo financiero de la compañía. La realidad del asunto es que uno se encuentra con compañías que dado que la persona que trabaja en la compañía tiene tiempo infinito, pues finalmente es una matriz de 192 por 60 y faltan los componentes de CAPEX y capital de trabajo. Entonces podemos estar hablando de una persona que está acostumbrada a manejar una matriz de 200 por 60, ¿cierto? Entonces más 200 por 60, finalmente está en una mina de 12.000 puntos de datos. Entonces, claro, cuando esa persona está en una mina de 12.000 puntos de datos, pues el exceso de complejidad puede hacer que la valoración falle. Afortunadamente para nosotros, el profesor Damodarán en un post muy público dice, mire, las valoraciones fallan por el triángulo de las Bermudas de las valoraciones. Es con lo que él comienza sus cursos, prácticamente. Y dice, mire, una valoración le puede fallar por exceso de complejidad. Usted está tan metido profundamente en esta mina de los 12.000 puntos de información que se le olvida que en el fondo lo único que necesita son estos outputs.
Entonces, la pregunta que me hacen tributaria es muy buena y yo les diría, sí, les podría decir una mentira, les diría, sí, obvio, no hay que contratar una firma tributaria, hay que hacer un estudio fiscal, tenemos que incorporar el escudo fiscal, incluyendo el valor del dinero en el tiempo según cuando se pueda utilizar. Tenemos que comparar la tasa implícita de impuestos con la tasa del país y hacer un estudio de costos y gastos deducibles fiscales. Pero tengo que advertir que esa es apenas una de estas líneas, que esa es apenas la línea 178 de un estado de pérdidas y ganancias. Entonces, en cierta forma hay que tener precaución porque lo peor que le puede pasar a un valorador es que lo llamen a preguntarle cuánto es el rango de precios de la compañía, toda esta información, estén esperando que usted tenga toda esta información y usted diga que va a entregar este estudio fiscal, que usted apenas está contratando este estudio fiscal. Es que apenas ha recibido 3 cotizaciones de 3 firmas de auditoría tributaria, pues porque simplemente lo que te va a llamar la alta gerencia es que necesitan es un rango de precios y valor. El deber ser, que es todo lo que hay que hacer, no realmente coincide con lo que de una manera práctica, rápida y ejecutiva hacemos. ¿Es cierto? Ustedes, de pronto algunos que han estado en cursos conmigo antes, dicen que valorar una empresa o han visto esta gráfica muy común, la que yo les digo que valorar una empresa, es como mirar la compañía desde un helicóptero. Es literalmente, este es el helicóptero y aquí estamos nosotros. La pregunta tiene todo lo que hay que hacer. La pregunta tiene todo lo que hay que hacer. La pregunta no es si eso hay que hacerlo o no. La pregunta es cuánto tiempo tengo y si este es el bosque y esta es la mina subterránea, acá está el ascensor y acá hay 120.000 puntos de data y aquí hay 3 puntos de data. ¿A qué nivel de profundidad quiero llegar yo? 3 puntos de data, EBITDA por múltiplo menos deuda. Y ya usted decide el nivel de data al que usted quiera llegar. Y esto se le puede crecer muchísimo más. Es un tema de complejidad. Damodaran dice, la valoración falla porque el que valoró está metido acá, acá está el casco, acá está la linterna, entonces nunca vio el bosque de lo que estaba valorando, entonces se equivocó. Entonces, por estar metido acá en el subsuelo, llega y dice, ¿cierto? Me imagino que arriba no hay mucho valor o hay demasiado valor. Y por el contrario, tampoco podemos irnos para el otro lado, que es desde el helicóptero, decir, este bosque, uno dice, este bosque vale 100 porque no tiene la información de la mina, y este otro dice, esta mina vale 20 porque no tiene información del bosque. Entonces tenemos que subir y bajar. ¿Dónde está el oficio del valorador? Saber en cuáles variables profundiza y efectivamente mirar cuál es el nivel de complejidad óptima para hacer una valoración. Por eso, la valoración es un oficio. ¿Qué vamos a hacer mañana? Mañana vamos a hacer la gráfica de fútbol, la que les busquen en Google Football Field Valuation, no sé quién se lo muestro ya de una vez como abre bocas para clase de mañana. Nos vemos mañana a las 6 de la mañana por este mismo canal. No sé por qué está quedando muy pesada la grabación. Tal vez la próxima ocasión la paramos en dos grabaciones para que funcione. Y simplemente para donde va el agua al molino es para el Football Field, que es la guía definitiva para hacer un Football Field. O sea, para entregar un rango de valoración donde simplemente aquí están los criterios y para acá va el agua al molino. Esta gráfica la hacemos mañana y después más adelante le incorporamos flujo de descuento. Este artículo se los voy a poner porque puede que sea bueno. ¿Cómo hacer la gráfica? Yo la hago, acá está, mínimo, máximo, los criterios y finalmente, sí, esta es la misma metodología que yo hago, todavía es muy manual. Vamos borrando y borrando y borrando. Oh, mira lo que encontré acá con ustedes. Uno aprende más dictando clases que estudiando. Señores, nos vemos mañana. Camilo, mil gracias por tu ayuda, ¿vale? Profe, muchísimas gracias a usted. Gracias, Carlos. Nos vemos. Chao, Néstor. Chao, Michael, Leslie, Julián, que estés bien. Cristian, Carlos, nos vemos mañana 6 de la mañana, ¿vale? Listo. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo, cuídate. Pasen Vale. buen día.
Mil Felipe, gracias, gracias, buen Carmen. día. Chao a todos. Gracias, Carlos. Chao, que estés muy bien. Chao, Ernest, que estés muy bien. Nos vemos mañana.